Buenas tardes, hermanos. Es una tarde bastante fría, pero gracias a Dios que podemos congregarnos, que podemos reunirnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, para aprovechar este tiempo, acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y el tema que vamos a ver en esta tarde aparece aquí: humildad, la clave para un buen matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. El domingo pasado hablábamos acerca de la razón, la causa por la cual el matrimonio a veces llega a ser complicado, y veíamos precisamente cómo el pecado destruyó la armonía que existía entre Adán y Eva en ese primer matrimonio. Bien, Génesis 2:24, después de que se nos relata por medio del texto bíblico el momento en el que Adán y Eva se conocen, se casan, luego Moisés, quien seguramente escribió el libro de Génesis, dice o llega a esta conclusión: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Antes de ir al tema, quisiera que viéramos la siguiente imagen. Mire, esta imagen tal vez no la vea muy bien. La cita dice: no busque un cónyuge perfecto, pero busca uno que realmente busque a un Dios perfecto. Esta me parece que es una frase que promociona un libro. Y cuando leí esta frase me quedé pensando en eso: no busque un cónyuge perfecto, pero busque uno que realmente busque a un Dios perfecto. En los años que he tenido y servido como pastor y como consejero matrimonial, son muy pocas las veces, tal vez casi ninguna, en la que un matrimonio se queje porque su cónyuge no busca al Dios perfecto. Es decir, consejos como este en la realidad del matrimonio no nos sirven para absolutamente nada, porque como creyentes todos estamos buscando a Dios. Y cuando leemos consejos como estos pueden ser completamente frustrantes, nos puede desilusionar. Y le repito, cuando platico con matrimonios de cualquier edad, matrimonios de creyentes, muy pocas veces dicen: es que él no está buscando a Dios, o no lee su Biblia, o no ora. No, muy pocas veces el hombre va a decir: es que ella no ora, es que ella no adora al Señor. No es eso lo que se pelea cuando hay una discusión. ¿Cuáles son las cosas que se dicen? Por ejemplo, es que él es indiferente a lo que yo le digo, es que ella no me escucha, es que él es muy duro, es que a él no le importa, es que honestamente no son cosas como: es que él no ora, es que él no lee su Biblia, es que no. Entonces, yo quería ponerle esta imagen porque esta imagen y este tipo de pensamiento cada vez se está haciendo mucho más común en la tradición reformada, y me temo que se está desviando de la realidad. Es como si se estuviera perdiendo el piso y se está idealizando el matrimonio. Ayer precisamente leía una cita en la misma página que decía algo así como: si eres pastor, ¿cómo? ¿Te acuerdas? De mujer. Si vas a ser pastor, fíjate con qué tipo de mujer te vas a casar, porque puede ser un estorbo para tu matrimonio. Y lamentablemente ese es el pensamiento, como le decía la vez pasada, como si hubiera una tienda de mujeres para pastores, ¿no? Y suena un tanto, le decía a mi esposa, misógino, así como, de verdad, tú vas a la Biblia y tú no encuentras que Pablo diga que el que desea ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que sepa escoger una buena esposa. Usted no va a encontrar ese tipo de
de pensamiento. Sin embargo, me parece que en el mundo cristiano y particularmente en el campo reformado, estamos teniendo este tipo de desviaciones, este tipo de pensamientos que poco ayudan a los problemas reales en el matrimonio, pero que hacen mucho daño porque finalmente me parece que se está cultivando el orgullo en lugar de una actitud humilde, una actitud sobria frente a los problemas del matrimonio. Así que en esta tarde, queridos hermanos, quiero hablar acerca de este tema, humildad, la humildad, la clave para un buen matrimonio. Y vamos a ver algunos puntos. Primero, regresando al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, en esta conclusión que hace Moisés sobre este primer matrimonio, él dice: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La humildad, dice un escritor, o escribe en uno de sus libros, la humildad es la capacidad, y a mí me parece una muy buena definición la que este escritor hace acerca de la humildad. La humildad es la capacidad de vivir la realidad de quienes somos. ¿Qué es humildad? Humildad es la capacidad de vivir la realidad de quienes somos. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Primero, en el matrimonio es importante que nosotros aprendamos a reconocer la necesidad uno del otro. Observe lo que dice Génesis 2:24. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer la realidad de quienes somos. Aplicado al matrimonio, significa que la humildad reconoce, el hombre humilde, la mujer humilde reconoce la necesidad que tiene de su esposo, en el caso de las mujeres, o de su esposa, en el caso de los hombres. Fuimos creados para pertenecer o para estar en una relación de matrimonio. Entonces, cuando uno entra al matrimonio con la idea de que quieres estar en un matrimonio para no estar solo, pero no porque necesitas a alguien, es decir, no tienes la conciencia de que fuiste creado para pertenecer a alguien más, vas a entrar con una inclinación o con una actitud de orgullo a tu matrimonio. La humildad te ayudará a aceptar la necesidad que tienes de tu cónyuge. Primero, porque te da una correcta percepción de ti. El matrimonio nos enseña que necesitamos de alguien más para completar nuestro llamado. Cuando estás en una crisis en tu matrimonio, la humildad los ayudará a comprender que se necesitan para resolver el problema. La humildad te va a ayudar a comprender que necesitas a tu esposo, que necesitas a tu esposa para resolver el problema. ¿Qué sucede cuando Adán peca? Usted sabe lo que sucedió. Cuando Adán y Eva pecan, lo que hace Adán es expresar el rechazo hacia Eva, es prácticamente decir: yo no necesitaba a esta mujer, ella arruinó mi vida, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto y yo comí, yo no la necesitaba a ella, yo estaba bien solo, pero esta mujer arruinó mi vida. Y ese pensamiento, tanto en hombres como en mujeres, se va presentando de diferentes maneras. ¿Para qué me casé? Estaba bien soltero, estaba bien soltera, no sé para qué me casé. Él o ella arruinaron mi vida. Cuando nosotros pensamos de esa manera, una persona, un esposo, una esposa que está pensando de esa manera no va a solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque inmediatamente está diciendo: yo no te necesito. Está pensando: yo no te necesito. Si quieres irte, puedes irte. Si quieres quedarte, puedes quedarte. Yo no te necesito. Una persona que piensa de esa manera se cierra a la resolución de sus conflictos. No puede
no puede solucionar sus conflictos. Vamos a ver la siguiente imagen. Viene una pregunta que tiene como propósito. Esta pregunta no es mía, esta pregunta forma parte de un inventario de una serie de 10 preguntas que cuando doy alguna consejería matrimonial, hago esas preguntas para más o menos conocer la condición de los problemas del matrimonio. No son mías, es un inventario de un matrimonio de consejeros, pero que son muy importantes. Dice esta pregunta: ¿su matrimonio tiene negligencia emocional? ¿Qué quiere decir con negligencia emocional? Cada uno siguiendo su propio camino, sin escuchar ni compartir, demasiado ocupado para pasar tiempo juntos. Esto tiene que ver con lo anterior. Si regresamos a la diapositiva anterior, cuando yo no reconozco la necesidad de mi cónyuge, cuando yo no reconozco la necesidad de mi esposa en mi matrimonio, me voy a aislar emocionalmente. No va a haber esa conexión. Y ahora sí, regresamos a la pregunta. Y esta pregunta, si eres esposo, si eres esposa, piénsala detenidamente. Si estás en una relación de noviazgo, piensa también detenidamente. Ahora, no quiero decirte que si no tienes una conexión emocional, no te cases o te divorcies. No estoy diciendo eso, sino más bien quiero que te des cuenta que hay un problema y que ese problema puede tener su origen en una actitud de orgullo. ¿Cómo estás viendo a tu pareja? Ya sea en una relación de noviazgo o en una relación de matrimonio. Cuando tenemos una negligencia emocional, es decir, una persona con negligencia emocional es aquella que no hace un esfuerzo por conectarse, por vincularse, como suelen expresar algunos consejeros matrimoniales, por vincularse emocionalmente o afectivamente con su pareja, ¿sí? No hay ese esfuerzo. Cada uno sigue su propio camino. Si estás contento, tú lo sabes. Si estás triste, tú lo sabes. No escuchas y no compartes. Estás demasiado ocupado para pasar tiempo junto a tu esposo o junto a tu esposa. Y recuerde, esto no significa si no se sientan juntos, porque pueden estar sentados juntos en la sala, viendo una película, viendo la televisión, pero no estar conectados emocionalmente. ¿Sí me está entendiendo? No haber una conexión emocional. Es decir, hay un sentimiento de soledad. Tal vez ustedes no recuerdan una canción que no recuerdo ni siquiera quién la canta, pero dice una parte de la canción: solo entre tantos millones de humanos me encuentro tan solo. Sonaba por allá por los 90s. No recuerdo quién la cantaba. Pero mire, dice algo interesante: solo entre tantos millones de humanos me encuentro tan solo. Eso es estar desvinculado emocionalmente. Y eso puede suceder en la relación del matrimonio. Estás casado, estás casada y sin embargo no te sientes conectado o conectada emocionalmente con tu cónyuge, con tu esposo o con tu esposa. Esta pregunta yo quiero que la reflexiones. Si vienes con tu esposa, con tu esposo, sería bueno. De hecho, viene esta serie de opciones para que usted la responda. ¿Su matrimonio tiene negligencia emocional? Usted puede responder, en el caso del esposo, tal vez diga: mi esposa, ella se aleja de mí. O la esposa puede decir: mi esposo tiene negligencia emocional, él no se conecta, no hace un esfuerzo por vincularse. O puede usted decir: no, a mí me cuesta relacionarme, o a los dos o a ninguno, dependiendo de cómo esté la situación. Aquí es importantísimo, aquí es muy, muy, muy importante que usted sea honesto. Y aquí es importante la humildad. Si no somos humildes, no vamos a poder aceptar. Y eso es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Pero si no hay humildad en nosotros, difícilmente vamos a aceptar la condición en la que nos encontramos. Entonces, si es una pregunta en la que usted se tiene que detener, se tiene que poner a pensar y que usted tiene que reflexionar en esta pregunta. Entonces, Génesis 2:24, perdón, nos habla de esta aceptación o de este vínculo emocional, afectivo que se dio entre Adán y Eva inmediatamente, porque ambos
Adán había entendido que Eva fue creada para él y Adán entendió que Eva fue creada para él y Eva entendió que había sido creada para Adán. De hecho, si usted ha leído la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, el apóstol Pablo escribe que la mujer fue creada para el varón. La mujer responde a un propósito. La mujer fue creada para pertenecer a un hombre y un hombre fue creado para casarse o para pertenecer a una mujer. De hecho, el apóstol Pablo llega a esta conclusión. La mujer fue creada para el varón, pero el varón procede de la mujer, es decir, ambos están en el mismo nivel. El hombre no puede decir, ya que la mujer fue creada para mí, entonces yo soy superior a ella, porque fue creada para mí. No, porque Pablo dice, sí, la mujer fue creada para el hombre, pero el hombre procede de la mujer. Así que no hay superioridad en uno o en otro, sino que ambos complementan esa relación. Y es muy, muy importante entender esto. La humildad en el esposo, en la esposa, le hace comprender que fuiste creado para pertenecer. Si eres hombre, a tu esposa, ella es tu cuerpo. Si eres mujer, a tu esposo. Esa es la inclinación en la mayoría de las personas, a excepción de quienes tienen el don de continencia. Y que bueno, ese ya es otro tema aparte. Pero en general, hombres y mujeres van a tener una necesidad de pertenencia. Van a tener esa necesidad de ser amados, de vincularse, de platicar, de hablar de sus sueños, de sus miedos, de sus deseos, de hablar de esos aspectos con alguien aparte de mamá, de papá, de los hermanos que van sintiendo esa necesidad de compartir aspectos mucho más profundos con una persona que sea más cercana a ellos de lo que puede ser papá, mamá y los hermanos. Es decir, están buscando una relación de matrimonio, sienten la necesidad de alguien más. Y eso es parte del diseño con el que Dios nos ha creado. Vamos al siguiente punto. Así que la humildad primero te enseña que necesitas de alguien. Y esto es importantísimo. Incluso cuando estés discutiendo con tu esposo, con tu esposa, debes tener la capacidad de decir, estoy enojado contigo, estoy enojada contigo, pero te necesito. Debemos aprender a decirlo, estoy enojado contigo o estoy enojada contigo en el caso de las mujeres, pero te necesito. Pero te necesito. Debemos tener esa capacidad. Esa declaración tan pequeña te ayuda a entender que tienes que estar ahí para resolver el problema. ¿Qué es, antes de pasar a este segundo punto, qué es lo que generalmente hacemos cuando estamos enojados? No lo decimos, pero con nuestros actos lo estamos diciendo, no te necesito, así que me voy, ¿no? O sea, si tú estás en la cocina, yo me voy a la sala. Si tú estás en la sala, yo me voy a mi cuarto. O me salgo al patio, o me voy con mis amigos, o me voy a lavar el carro, o me voy a guardar mi herramienta. No lo estoy diciendo con mis palabras, pero lo estoy diciendo con mis acciones. No te necesito. No te necesito. Es algo que tenemos que aprender a decir. Sí estoy enojado, sí estoy molesto, sí estoy muy preocupado, sí estoy muy lastimado o lastimada por lo que hiciste, pero te necesito. Esto es importantísimo, aprender a reconocer la necesidad que tenemos del esposo y de la esposa. Reconoce que no eres Dios. Dice Tim Keller, el orgullo siempre se cree por encima de los demás, y mientras estés mirando hacia abajo, no puedes ver lo que hay arriba de ti. Cuando Adán y Eva pecan, Adán comienza a sentir ese orgullo. La mujer que tú me diste, yo soy mejor que ella, e incluso Adán puede estar pensando, yo soy mejor que tú, Dios, porque tú me diste algo que me hizo daño. Me diste a una mujer que me lastimó. Hay personas que piensan así incluso de Dios. Dios no es bueno, Dios es malo porque ha hecho cosas malas en mi vida, no me ha dado lo que yo le he pedido, no me ha sacado del problema en el que me encuentro. Cuando el orgullo siempre se cree, escribe Tim Keller, por encima de los demás, y mientras estés mirando hacia abajo, no puedes ver lo que hay arriba de ti.
en el matrimonio, tarde o temprano, el orgullo va a surgir en nuestra relación. Y va a ser evidente cuando, como escribiría este poeta, el egoísmo no significa vivir como uno quiere, sino obligar a otros que vivan como uno quiere. En el matrimonio, conforme va creciendo la confianza de la relación, va a ser común que el esposo o la esposa intente obligar al otro a vivir como él o ella quieren. Cuando se está en la relación de noviazgo, todo es amabilidad, ¿no? ¿Qué se te antoja? ¿Una pizza o una hamburguesa? No, lo que tú decidas. No, tú escoge. Y todo es amabilidad. ¿Verdad? Tú escoge, amor, y todo es amabilidad. Cuando estás en el matrimonio, conforme va creciendo la confianza de la relación, conforme van pasando los años, y eso también tiene que ver algo positivo, no es del todo negativo, porque vamos siendo más reales, vamos siendo más transparentes, dependiendo de cuánto estés buscando a Dios y de cuánto estés orando. ¿No es cierto, hermanos? Porque yo he escuchado, incluso de matrimonios, según él ora y ora bastante y es bien grosero conmigo, dicen las esposas. ¿Para qué tanto ora? Le digo yo. ¿Para qué tanto lee su Biblia? Entonces, conforme va creciendo la relación, conforme se va desarrollando la relación y vamos entrando en una mayor confianza en el matrimonio, el egoísmo va floreciendo o va apareciendo con mayor naturalidad y va siendo evidente en el intento de obligar al otro que viva como uno quiere. Intentamos obligar a la otra persona a vivir como uno quiere. Vamos a la siguiente. Dentro de este punto, reconoce que no eres Dios. ¿A qué me refiero con que reconozcas que no eres Dios? No puedes controlar a la otra persona. No puedes controlar a tu esposo, no puedes controlar a tu esposa, no puedes, aunque lo intentes. Ahora, ¿cómo identificas si estás actuando con orgullo en tu relación? ¿Cómo identificas si estás tratando de controlar a tu esposa o a tu esposo? Tenemos estos puntos. ¿Intentas que tu cónyuge te ame como tú quieres? Hay un buen libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que nosotros lo leímos cuando teníamos pocos años de casados. Y me parece interesante. Ahora, no olvide esto. Yo he leído muchos libros sobre consejería porque es parte de mi trabajo, pero he aprendido algo. Ningún libro es como la Biblia, te ayuda. También hay otro libro que mi esposa leyó apenas, bueno, no apenas, no recuerdo cómo se llama, pero también es de un buen consejero matrimonial, y ella, creo que sí, cuando dos pecadores dicen acepto, no recuerdo, pero hay algunas cosas con las que yo no comparto porque vuelve la relación muy mecánica, la relación muy, ella me hacía, me leía una parte donde decía que nosotros nos relacionamos en el matrimonio, no recuerdo el título de ese libro, pero por ejemplo, si tú eres el mayor, el hijo mayor, entonces recibiste menos atención por tus padres y no demandas tanta atención cuando eres esposo. Si eres el menor, recibiste mucha atención y demandas mucha atención. Eso está interesante. Pero si tú entras al matrimonio con eso, yo soy el hijo menor y como a mí me dieron mucha atención, tú tienes que amarme como yo quiero, eso no funciona. ¿Sí me está entendiendo? Está muy interesante, pero no nos regresa a ese punto. Me tienes que amar como yo quiero, como yo necesito. Y entonces exijo que me ames como yo necesito. Mire, para que el amor realmente exista, tiene que existir la libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si tú me dices cómo te tengo que amar, estás coartando mi libertad. Entonces mi amor no puede ser natural, no puede ser real, porque está siendo un amor obligado. ¿Sí me está entendiendo? Está siendo un amor controlado.
Y en el verdadero amor no puede haber ese tipo de control. Tú me vas a amar como yo quiero. Si realmente me amas, en el caso de las mujeres, a lo mejor tráeme flores o tráeme serenata o tienes que hacer esto si realmente me amas, tienes que lavar los trastes si realmente me amas o tienes que tender la cama si realmente me amas. No, tú estás tratando de controlar a la otra persona. En el caso de los hombres igual, si me amas tienes que hacerme la comida como me la hacía mi mamá o como cocinan en mi pueblo, como si me amas tienes que lavarme la ropa a mano, nada de que lavadora. O sea, tú no puedes obligar el amor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Intentas que tu cónyuge te ame como tú quieres? En una discusión, ¿tu opinión prevalece? Es decir, cuando estás discutiendo con tu esposo, con tu esposa, a ti lo que te importa es demostrar que tienes la razón antes que lo que veíamos en el primer punto, el vínculo, es decir, la conexión emocional. Fíjese que cuando Adán discute con Dios por el pecado que cometieron ambos, a él no le importa cómo se siente Eva. El texto no lo dice, pero yo creo que después de que ambos comieron, no se hablaron en no sé cuánto tiempo hasta que el Señor apareció. A él no le importa cómo se siente Eva. Él dice, esa mujer me dio y yo comí. Es decir, en esta discusión, el que tiene la razón soy yo. En muchas discusiones de los matrimonios, a veces hablamos particularmente nosotros los varones, vamos a ser objetivos, ¿no? Es que tu mujer siempre te pones a llorar y no ves la realidad, entiende las cosas. Pensamos que nosotros somos muy objetivos. Pensamos que nosotros tenemos la razón y queremos, en el caso de nosotros como varones, que nuestra opinión sea aceptada, que la esposa diga, ahora entiendo, me has abierto la mente y ahora puedo ver las cosas como realmente son. Y pasamos por encima de ellas, de sus emociones, de lo que ellas entienden, porque pensamos que la inteligencia no emocional es superior a la inteligencia emocional. O sea, pensamos que porque ellas tienen esas emociones en cómo perciben las cosas, es inferior su perspectiva a como nosotros la vemos porque nosotros somos más fríos, más objetivos en lo que decimos o pensamos. Estamos actuando con orgullo porque recuerde que el mismo Dios que te dio a ti la capacidad de pensar sin que tus emociones se vean tan involucradas, le dio a ellas la capacidad de pensar con sus emociones. Pero estamos pensando que un diseño es mejor que el otro, que una persona es mejor que la otra. ¿Intentas controlar hábitos que te molestan? ¿Hay hábitos de tu esposo que te molestan? No es una pregunta para que digas, sí, pastor, le cuento que... ¿Hay hábitos de tu esposa que te molestan? La humildad te ayuda a entender que no puedes controlar a tu esposo, a tu cónyuge. Te ayuda a aceptar las diferencias en la forma de pensar y de actuar. Y te libera para amar a tu esposo o a tu esposa. Esto no significa que el esposo o esposa humilde acepta pasivamente el carácter o la conducta del otro, pero pueden hablar honestamente de los miedos que tienen sin acusar ni amenazar. ¿Cuándo intentamos controlar? Cuando no podemos hablar con franqueza de los temores que hay en nuestro corazón. No sé si recuerden que en una ocasión, me parece que hablando sobre la crianza de los hijos, les decía, ¿cuántas veces como padres, en lugar de decirle a nuestros hijos, porque llegaron tarde, porque no se comunicaron por alguna razón, en lugar de decirle, me preocupé por ti, no sabía cómo estabas, tenía miedo de que algo te hubiera sucedido, regañamos y pegamos? ¿Dónde estabas? Parece que no tienes padres, parece que no tienes teléfono, no sabes llamar. Escondemos nuestro miedo con una conducta violenta y agresiva. En lugar de decir, tenía miedo de que te hubiera sucedido algo, estaba muy preocupado, entonces regañamos, castigamos, sin abrir honestamente nuestro corazón. Y eso sucede en el matrimonio.
Eso sucede en el matrimonio. En lugar que la esposa diga, tengo miedo de que nos vaya mal por esto que compraste, que no tengamos dinero para otras cosas, o por la manera en que invertiste tu dinero. En lugar de hacer eso, la esposa reclama, es que nunca preguntas nada, a ti te vale todo lo que yo piense, lo que yo haga. O por el otro lado, también el esposo, en lugar de decir, no sé, tal vez a veces pienso que no me escuchas o que no estás atenta a lo que yo estoy diciendo, se enoja, se aísla, no habla. Todas estas conductas son una muestra de orgullo que tratan de cubrir lo vulnerable que somos, tratando de aparentar que no nos importa la otra persona. Ahora sí vamos a la pregunta. Cuando tú tratas de controlar a tu esposo o a tu esposa, generalmente va a haber abuso verbal, ¿sí? Cuando tratas de controlar al esposo o a la esposa, va a haber abuso verbal. ¿Cómo qué? Insultar. Por ejemplo, te ves horrible con esa ropa. O sea, estás tratando de controlar, de manipular, maldecir, expresiones groseras acerca de la persona, eres un tonto o no sirves para nada, no vales nada. Ridiculizar la apariencia o las acciones de una persona, gritar y juzgar los motivos. Todo esto tiene que ver con tratar de controlar a tu cónyuge. Si aparece alguno de estos, de estas características, cuando hay una discusión, cuando hay una diferencia en tu matrimonio, cuando hay un problema en tu matrimonio y no pueden hablarlo, no pueden llegar a una resolución y termina habiendo insultos, maldiciones, se ridiculizan, la apariencia, las acciones de la persona, solamente se gritan o se juzgan los motivos. ¿Cómo se juzgan los motivos? Bueno, con palabras como, es que tú no te importa lo que hago, o tú ya no me quieres. Tú estás juzgando motivos sin enfocarte en el problema en realidad. Recuerda, tú no eres Dios, tú no puedes saber lo que hay dentro de la otra persona. No puedes juzgar los motivos. Puedes juzgar las acciones, pero no los motivos. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Puedes juzgar las acciones, pero nunca puedes juzgar los motivos. ¿Por qué? Porque los motivos tienen que ver con la parte interna del ser humano, lo que hay en su corazón, lo que hay en su espíritu. Y eso está oculto a nuestros ojos. Puedes juzgar las acciones. Por ejemplo, no me hiciste caso, es muy diferente a decir no me amas. ¿Sí me está entendiendo? O no escuchas lo que te dije, es muy diferente a decir no te importo. ¿Sí va entendiendo? En una juzgo motivos, no te importo. En otra juzgo acciones, no pusiste atención a lo que te dije. O no oyes. O puedo hablar de lo que yo siento. Siento que no te interesa lo que yo digo, siento. Es decir, es lo que yo percibo. Pero es muy distinto a decir, a ti no te interesa lo que yo digo. Cuando yo le digo a mi esposa, a ti no te importa lo que yo digo, yo la estoy juzgando a ella. Y eso es muy diferente a decirle, yo siento que a ti no te importa, es lo que yo percibo, pero no necesariamente es la realidad. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Es lo que yo veo, pero no necesariamente es la realidad. Reflexionen en esta pregunta. Y le repito, esta pregunta es para que se trabaje en el matrimonio, pero que lo trabajen con honestidad. Incluso si estás en una relación de noviazgo, trabaja con tu novio o con tu novia estas preguntas que voy a ir dando y sean honestos. ¿Cómo enfrentan un problema? A mí me encanta cuando doy alguna consejería en alguna relación de noviazgo, y a veces le pregunto, ¿y cómo resuelven sus problemas? Y hay parejas que están así como en la etapa de enamoramiento, que se quedan viendo y dicen, ¿problemas? Pero si nos llevamos re bien, nosotros estamos hechos el uno para el otro. Y yo pensando dentro de mí, ilusos, ¿no? Nada más que se conozcan bien. Entonces me van a decir, por favor, denos un consejo para resolver nuestras diferencias.
¿Tiene su matrimonio? Repito la pregunta. Es importantísimo que usted piense en esta pregunta. ¿Tiene su matrimonio abuso verbal? Aquí sí es muy importante. ¿Por qué? Cuando hablamos ya del abuso verbal, estamos hablando ya de una inmadurez marcada. Una persona, hombre o mujer, que no puede controlar su tono de voz cuando está hablando, que grita, que se burla, que insulta, que maldice. Es una persona que está escalando pasos a la violencia y es casi, si no se detiene en algún momento, es casi seguro que más temprano que tarde va a llegar el punto de la violencia física. Es decir, toda violencia física, todo golpe en el matrimonio comienza con abuso verbal, ¿sí? Con ofensas, con gritos, con insultos. Cuando una persona, esposo o esposa, porque déjeme decirle que la violencia física no solamente es algo que sufren las mujeres, también lo pueden sufrir los hombres, aunque es mucho más vergonzoso, obviamente, que un hombre hable de que su esposa le pega, que una mujer hable que su esposo la golpea. Pero la realidad es que hay hombres dentro de su matrimonio que son golpeados. Todo esto comienza con esto. Por eso le decía, esto es importantísimo. Si estamos en algún matrimonio detectando abuso verbal, usted está viendo los primeros síntomas de violencia física. Tarde o temprano va a suceder. Y es importante que aprenda la pareja a actuar antes de que eso suceda y se lleguen a consecuencias mucho más dolorosas. Habla de tu dolor. Parte de la humildad implica saber expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, en el matrimonio humilde, o las personas en un matrimonio que actúan con humildad, tienen que reconocer la necesidad uno del otro. Segundo, saber que no puedes controlar a tu cónyuge, que lo que puedes dominar es tu propio carácter, tu propio temperamento, pero no puedes controlar a tu cónyuge. Y tercero, tienes que aprender a hablar de tu dolor. Es natural reaccionar con deseos de venganza cuando somos maltratados. ¿Qué es lo primero que le viene a usted cuando su esposo o su esposa hace algo contra usted que considera injusto? ¿Qué es lo primero que le viene? Generalmente venganza, ¿no? O ¿qué dice usted? Ay, Señor, bendícelo, bendícela. Es natural reaccionar con deseos de venganza cuando somos maltratados. Acusamos cuando nos acusan, gritamos cuando nos sentimos controlados, pero después de esto no nos sentimos satisfechos a pesar de que volvimos el mal que nos causaron, ¿sí? Es decir, me hiciste daño, a lo mejor no me hiciste caso cuando te hablé, ahora yo no te hago caso cuando tú me hablas y decimos, para que sientas lo que yo sentí, ¿no? Para que veas cómo yo siento cuando yo te hablo, o cuando yo te pido algo, o cuando yo necesito algo, para que tú sientas lo que yo siento. Tú te estás vengando, pero desafortunadamente después de que te vengaste, después de que diste ojo por ojo, diente por diente, después de que devolviste la acción que recibiste, vas a darte cuenta que a pesar de eso no vas a sentirte satisfecho. No vas a sentirte satisfecho. No vas a decir, ay, ya me vengué de ti, ahora ya estamos en paz y nuestro matrimonio está bien. No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que va a comenzar a haber? Distanciamiento emocional, lo que vimos en el primer punto. Va a haber una incapacidad de vincularte, como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué es lo que hace Adán cuando se siente defraudado, decepcionado por Eva? Él inmediatamente tiene la oportunidad y acusa a Eva. No soy yo el culpable, ella es la culpable, ella merece el castigo, pero él no se siente mejor. Adán no se siente mejor, a pesar de que ha cargado la responsabilidad en Eva, él sigue sintiendo la misma frustración de ese pecado. El orgulloso destruye su matrimonio buscando vengarse. Mientras más te esfuerces en devolver mal por mal, más será la separación emocional que existirá en tu matrimonio. Mientras más te esfuerces en devolver mal por mal, más será la separación emocional
que vas a encontrar en tu matrimonio. Vamos a la siguiente. Y ahí tenemos una pregunta. Bueno, el cónyuge humilde no busca vengarse, al contrario, intenta mostrar al otro el dolor que ha causado o que le ha causado para trabajar juntos en la restauración de su relación. No se va a vengar, sino que va a hablar de ese dolor. Me sentí mal, recuerden, no vamos a juzgar motivos, no es no te importa lo que yo siento, sino más bien cada vez que te hablo y no me haces caso, siento que no me amas o siento que no te importa, dependiendo de lo que cada uno sienta. Pero tú no estás juzgando motivos, no me amas, no te importo, eso es juzgar motivos. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Hoy en la mañana, en la congregación de San Pablo, estudiando Proverbios capítulo 3, hablando sobre la sabiduría, aprendíamos que la sabiduría es la capacidad de reaccionar, de acomodarte a las circunstancias, y de actuar de manera justa, dependiendo de las circunstancias. Eso es sabiduría. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aprendiendo a ser sabios. Es decir, tengo un problema en mi matrimonio. ¿De qué manera voy a actuar para mejorar mi matrimonio y no para empeorarlo? Eso es sabiduría, que tú sepas qué hacer en una situación específica para mejorar tu matrimonio y no para empeorarlo. Para empeorarlo, haz cualquier cosa. Haz de cuenta que no pasa nada, salte de tu casa, véngate, no escuches, grita, amenaza, pelea, discute, gana la discusión. Para empeorar el matrimonio hay muchas cosas que puedes hacer, pero se necesita de sabiduría para mejorar nuestro matrimonio. Esta pregunta dice, ¿tiene tu matrimonio desahogo y búsqueda de rescate emocional en lugar de resolución de problemas? ¿Qué significa desahogo? Mire, en los años que llevo también trabajando en la consejería matrimonial y en la consejería en general, me he dado cuenta que no solamente matrimonios, sino personas buscan desahogo. ¿Qué es el desahogo? Es decir, solamente quieren hablar del problema sin encontrar ninguna solución. Sin encontrar ninguna solución. Solamente quieren decirte, tengo tantos problemas, me ha ido muy mal, nadie me entiende, estoy sufriendo. Y en algunas ocasiones, o muchas veces yo les pregunto a las personas, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y algunas personas me dicen, o muchas de ellas me dicen, necesito que me ayudes. ¿De qué manera puedo ayudarte? ¿De qué forma puedo yo ayudarte? En muchas ocasiones, hace tiempo, estaba hablando con un hombre que tenía muchos problemas en su matrimonio y en las primeras veces que nos veíamos le decía, mira, la situación es esta, te recomiendo que hagas esto y esto más. Nos vemos la próxima semana, ¿cómo estás? Pues estoy igual, esta situación, así. ¿Has hecho lo que te he pedido hacer? Pues no, la verdad es que no he podido, no he tenido tiempo. Ok, hazlo y cuando lo hagas nos vemos para que me digas qué es lo que está sucediendo. Eso sucedió 3 o 4 veces. La última vez que nos vimos le dije, ¿sabes qué? Yo veo que tú no tienes la disposición de hacer nada para arreglar tu vida. Y la verdad es que yo no tengo la disposición de seguir escuchándote si tú no tienes deseos de cambiar. Mira, hay psicólogos que pueden escucharte todo el tiempo que tú quieras y que no te van a pedir que hagas nada. Búscate uno de ellos y desahógate con ellos, pero yo no voy a seguirte viendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que te pido que hagas. El desahogo es entonces cuando el hombre o la mujer solamente busca a alguien. Por ejemplo, dice este matrimonio de consejeros que usa esta serie de preguntas, que es característico, por ejemplo, en mujeres y también en varones, en mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia en su matrimonio, detectar a mujeres, es decir, una mujer que está sufriendo algún tipo de abuso en el matrimonio,
desarrolla esa capacidad de ver a otras mujeres que están pasando por la misma situación, y entonces comienzan a juntarse esos grupos de mujeres que están siendo violentadas, que están sufriendo en su matrimonio, entre ellas se desahogan, pero no hacen nada. O sea, solamente van, como dice aquí, se reúnen para quejarse, despotricar, esperando ser atendido, en lugar de trabajar para superar los problemas. Hace varios años, y han sido ya 2 veces que me sucede algo similar. Conocimos a una persona, estábamos trabajando en un grupo familiar, y un hombre que igual tenía problemas después de que terminamos la reunión del grupo familiar, pidió hablar conmigo, y mientras estábamos hablando, de repente comenzó a gritar así, muy fuerte, muy violento. Y después me enteré que estaba en grupos de Alcohólicos Anónimos, y en Alcohólicos Anónimos les enseñan a desahogarse así, a gritar, a sacar todo lo que tienen adentro, ¿no? ¿Cómo le llaman? A hacer esa catarsis, a liberarse de toda la frustración que tienen dentro. Y después de que hizo todo eso, igual nos vimos un par de veces, y casi luego me decía, cuando yo identifiqué esto, porque me decía, ore por mí, por favor, y entonces comenzaba yo a orar, y él comenzaba, y comenzó a gritar. Entonces, la primera vez yo abrí los ojos, digo, o sea, que me quiera pegar, entonces estaba llorando, abrí los ojos y me separé, ¿no? Y le dije, diablo, te reprendo. No es cierto, no reprendía a ningún demonio. Ya después me puse a investigar más y me di cuenta que eso es algo muy natural en ellos, ¿no? Entonces, ya la tercera vez le dije, no voy a orar por ti. Si quieres, tienes que aprender a hacer ciertas cosas. Y mire, eso sucede con los de Alcohólicos Anónimos, pero tristemente también sucede con los creyentes. Me he encontrado creyentes que me dicen, pastor, por favor, ore por mí, tengo muchos problemas. Ore por mí. Por favor, lléveme en sus oraciones. Ore por mí porque soy lleno de problemas. Y a veces les he dicho, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo ayudarte? Ora por mí. No, es que la oración no va a cambiar nada. Si no aprendes a vivir una vida correcta, es decir, si no eres capaz de aprender la sabiduría, la oración no va a hacer nada por ti. No es una catarsis. No somos un grupo de AA. ¿Sí me está entendiendo? Donde vienes a desahogarte de tus problemas. Es el cuerpo de Cristo, donde vienes a aprender a vivir en esta vida justa y piadosamente. No vienes a desahogarte de tus problemas. Entonces, eso es lo que muchos creyentes no han entendido. No buscamos, si usted en algún momento tiene que hablar con alguna persona y esta persona solamente quiere desahogarse, le voy a decir algo. En los pocos años que llevo en la consejería, le voy a decir algo. Le voy a ahorrar mucho tiempo. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Ahora, sea amable. Yo intento ser amable con todas las personas. Tampoco vamos a ser groseros con las personas. Sea amable. Dígale de buena manera, quiero ayudarte, pero no es la manera de ayudarte. Escucharte por largas horas todo lo que has sufrido, lo que has vivido, no es la manera de ayudarte. Quiero ayudarte y es enseñándote a superar este problema. Pero usted tiene que saber también qué pasos se tienen que dar, ¿sí? Si no sabe usted qué pasos se tienen que dar, entonces honestamente diga, quiero ayudarte, pero no sé cómo ayudarte. No puedo ayudarte, ¿sí? Pastor, a veces queremos un consejero matrimonial más bien como un árbitro. Sí. Que nos diga, es que tú tienes la razón. No estamos buscando realmente una solución. Te lo digo por experiencia propia. Sí, la verdad es que entraría aquí dentro de este punto. Y honestamente, es cierto, todos nosotros en algún momento buscamos que alguien nos dé la razón de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pasando, ¿no? Que así como Adán quería que Dios le dijera, sí, Adán, tú eres víctima de esta mala mujer,
y ahorita mismo la voy a destruir y te voy a construir una que realmente esté a tu altura. Él quería ser justificado, pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Y esa es la necesidad que todos nosotros tenemos. Entonces usted tiene que pensar muy bien en esto. En este punto, ¿qué es lo que usted está haciendo? Cuando usted enfrenta un problema en su matrimonio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Busca solamente desahogo, que alguien sea como su desagüe, donde eche usted toda su amargura, donde eche usted toda toda la amargura que tiene? Y mire, yo le dije a una persona, no era creyente, y tal vez por eso me excedí en lo que le dije. Le dije, mira, busca a alguien que te escuche, porque aparte ni me estás pagando y me estás quitando tiempo. O sea, yo no saco ningún provecho de esto, ¿sí me está entendiendo? Nunca se lo diría a ningún creyente, aunque lo piense, nunca se lo diría. Pero yo quiero que usted entienda eso. Mucha gente va a buscar solamente desahogarse, pero no va a buscar resolución de sus problemas. La clave para cambiar un problema en el matrimonio es trabajar para superar los problemas. Tenemos este problema. A ver, hay este problema en nuestro matrimonio. Ya está el problema. Mire, algo también que he aprendido, cuando ya está el problema, no pierdas tiempo buscando quién es el culpable de ese problema. Ambos van a tener culpa en diferente grado. Debes concentrar todo tu esfuerzo en buscar una solución. El problema ya está. O sea, ¿para qué vamos a estar pensando, es que él, es que ella, es que yo, es que nosotros? ¿Para qué vas a estar buscando los culpables? Cuando realmente se busca una solución, en mi caso como consejero, les digo, bien, esta es la situación, este es su problema, es un problema tal vez muy serio o no tan serio, dependiendo de la situación, y lo que vamos a hacer para solucionar el problema es esto, y dar pasos específicos. ¿Sabe qué? A veces el corazón de uno de ellos se queda con las ganas, no, pero es que ¿cómo que así nada más? Y entonces esto que hizo, la humildad te obliga, si cabe la palabra, a perdonar. Si vamos a enderezar algún problema en nuestro matrimonio, tienes que empezar con este sencillo paso que es el perdón. El perdón es esencial para la reconstrucción de una relación. Si no hay perdón, difícilmente se puede reconstruir una relación, porque en el corazón de uno o del otro va a existir la necesidad de quiero venganza, quiero que lo regañe, quiero que la regañe, quiero que le exhiba, quiero que le diga, quiero que todos sepan. Si no hay perdón, difícilmente se va a restaurar la relación. Alguno de los dos tiene que decir, no busquemos culpables, porque culpable soy yo. Alguno de los dos tiene que decir. Si no lo hacen, entonces van a decir, nos faltaron 2 palabras y sabernos perdonar. Tienen que aprender que el perdón es la base fundamental de toda reconstrucción de una relación. Aquí está la primera pregunta. ¿Su matrimonio tiene negligencia emocional? No me lo responda, eso es algo que tienen que hablar en el matrimonio. Cada uno siguiendo su propio camino, sin escuchar ni compartir, demasiado ocupado para pasar tiempo juntos. Recuerde que aquí el punto es identificar, no nos estamos conectando, no estamos teniendo una vinculación emocional, ¿sí? Es decir, hay cosas que yo quisiera compartir contigo, alegrías, tristezas, penas, miedos, ilusiones, frustraciones, y no lo estoy haciendo. Puede ser severo, es decir, él o ella no sabe nada de eso, puede no ser tan grave, es decir, sí saben algunas cosas, pero no todo. Dependiendo, tenemos que aprender a trabajar en estos puntos. La segunda pregunta.
¿Tiene su matrimonio abuso verbal? Cuando hay una discusión, ¿qué es lo que pasa? No se pueden hablar sin insultarse, sin que haya maldiciones, sin que ataquen la apariencia, la persona de la otra persona. Mira cómo te ves cuando te enojas, te ves horrible, pareces el demonio. Se juzgan los motivos, no me amas, no te importo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una discusión? Tercera pregunta. ¿Tienes su matrimonio desahogo? Es decir, buscas solamente sacar tu frustración, pero no la resolución de los problemas, más quejarse y despotricar esperando ser atendido que trabajar para superar los problemas. ¿Cuál es tu actitud cuando hay un problema en el matrimonio? Vamos a algunos consejos prácticos. Bien, vamos con algunos consejos prácticos. Consejos para cultivar la humildad en tu matrimonio. Recuerde, como creyentes, la humildad es algo que tenemos que cultivar. No es algo que se va a dar naturalmente, no solamente es que necesites orar más o leer más tu Biblia y entienda esto, la vida espiritual es el fundamento y la base de nuestras relaciones, pero yo no quiero que usted piense que orando y leyendo su Biblia va a cambiar su vida si usted no sabe cómo aplicar la lectura de la palabra de Dios a su vida diaria, ¿sí? Es decir, se necesita sabiduría para aplicar la Biblia a la relación diaria. ¿Qué es lo que hacemos? Afirmen que se necesitan aún durante los conflictos. ¿Va a discutir usted de algo? ¿Hay alguna diferencia? Antes de cualquier queja, antes de cualquier crítica, aprendan a decirse, te necesito. Necesito que estés aquí conmigo. Te necesito que me escuches. Necesito que estés junto a mí. Es importantísimo, eso va a obligarlos, si cabe la palabra, a la humildad. Ahora, también es cierto que puede ser que la otra persona se aproveche de eso, entonces hay que hacer otras cosas. Pero pensemos que ambos son creyentes, controlados por la palabra de Dios y que los dos están actuando con humildad. Entonces lo básico es hacer esto, ¿sí? Tenemos una diferencia, afirmen que se necesitan aún durante los conflictos. Estoy enojado contigo, pero no me voy a ir porque quiero que sepas que a pesar de que no comparto lo que hiciste o no estoy de acuerdo con lo que hiciste, te necesito. Admitan sus errores y pecados antes que el otro los mencione. Perdóname por haberte insultado. No espere a que la otra persona le diga, es que me insultaste, es que gritaste. ¿Yo? ¿Cuándo hice eso? Tú haces cosas peores y ¿quién te está reclamando? Admita con humildad sus equivocaciones. Admita que usted también peca, que usted también ofende. Admitan sus errores y pecados antes que el otro los mencione. 3. Trata con ternura a tu cónyuge cuando admita su pecado. Generalmente, cuando uno de los dos admite el pecado, como que si la otra persona no está actuando con humildad, pareciera que se le ha dado la excusa perfecta para seguir lastimando a la otra persona. Si tu cónyuge admite un pecado en esa diferencia que tuvieron, trátalo con ternura. Trátalo con ternura. Abrázalo, abrázala, dile que le amas, dile que está bien, que todo ha sido olvidado, que no vas a volver a recordar esa situación. Trata con ternura a tu esposo o a tu esposa.